reflexiones y lecturas sobre lo que uno está sintiendo como ser humano, como parte de una sociedad y como parte de un planeta en relación a esta epidemia o pandemia. No crean ustedes que van a ser reflexiones muy sesudas, son realmente las que haría cualquiera de ustedes, cualquier persona, o al menos, por lo menos en mi caso, como cualquier persona común y corriente. Vamos a, Vamos a iniciar y les voy a explicar por qué tengo yo este tipo de reflexiones. Miren, y esto es algo muy personal, con lo que quiero empezar, es decirles que mis padres pues, fueron víctimas de la Guerra Civil Española. Mi padre en particular y su hermana fueron trasladados de Madrid, donde vivían, a lugares en donde no había frente de batalla, porque Madrid, como están viendo en esa imagen, era objeto de grandes bombardeos y moría mucha gente y morían muchos niños, como ven en la imagen que está en horizontal, fruto de estos bombardeos. Entonces, yo lo que me he preguntado siempre es que en mi caso yo he sido un hombre privilegiado porque no ha sufrido este tipo de experiencias tan graves, ¿no? Ni siquiera me atrevo a pensar que esta pandemia pueda compararse a lo que ellos experimentaron en su momento. Y yo me pregunto, vuelvo a decirles, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Cómo hubiera eh, superado, como ellos lo hicieron, ese trauma terrible de verse arrancado del hogar, de ver tanta destrucción, de tener que trabajar gratis para reconstruir un país, ¿no? Unas horas durante varios años? En fin, entonces creo que no hay forma de responder esa pregunta, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Porque es hasta que uno sufre esas cosas cuando uno puede siquiera anticiparse un poco. En fin, con eso parto, ¿no? Y quiero de alguna manera decirles que esta experiencia que estamos teniendo todos, si bien no es idéntica a una guerra, aunque a veces los políticos usan la retórica bélica para referirse a la lucha contra el virus, la verdad es que es lo más cercano en todo caso, dada su magnitud, a lo que personas como mis padres y otros muchos seres humanos han experimentado en su vida. Y ahora vamos al tema, que es el tema, como ustedes vieron en el título, de la humildad. Hay aquí, en este asunto y en otros muchos, pues temas que tienen muy mala prensa, tienen realmente pues una muy mala fama, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hablar de humildad enseguida nos remonta a la sumisión, al ser un arrastrado, al ser un apocado, al ser un cobarde. La verdad es que humildad es un término hermoso y yo creo que, y este es un poco el propósito de esta presentación, pues es un término muy necesario, cada vez más necesario en nuestra sociedad, en el buen sentido, como voy a irles explicando. Como ven, humildad tiene un origen muy interesante porque pues está emparentada la palabra humildad con una viejísima palabra, por cierto, impronunciable prácticamente, de un idioma hoy extinto que es el indoeuropeo. Y proviene de la misma palabra con la que en aquella gente designaba a la tierra. Por eso cuando hablamos de humus, como ese suelo del bosque en donde se van descomponiendo las hojas secas que se han caído de los árboles, y se van descomponiendo precisamente por la acción bacteriana. De la misma palabra humus viene humilde, o sea, humildad, y estas otras dos palabras que están ustedes viendo ahí, humano y humanitario. Así que el origen de esta palabra es un origen hermoso, a mi juicio, y muy de tomarse en cuenta. Fíjense ustedes que, por tanto, humildad no tiene nada que ver con esos significados negativos que mencionaba hace un momento, sino que en realidad, pues es una actitud que nace en la persona cuando sabe dónde está parada. De ahí la relación con la tierra, en qué terreno se alza o nos alzamos y, por tanto, cuáles son nuestros límites. Es importante que los seres humanos reconozcamos nuestros límites. Cuando no lo hacemos, caemos en el opuesto a la humildad, que es justamente la desmesura, que también tiene una historia muy, muy interesante. Fíjense ustedes. La desmesura eh, la describieron muy bien los antiguos griegos. Ellos la llamaban ibris, algunos dicen ibris, otros dicen ibris. La verdad es que no sé cuál sea la pronunciación correcta, pero llamaban pues ibris a esta desmesura, a esta falta de reconocimiento de los límites que cada quien tenemos. Y para ellos, que no tenían la concepción judeocristiana del pecado,
pensaban que la ibris era la peor falta que podía cometer a un ser humano. Curiosamente, también pensaban que en algunos casos esta actitud errónea la propiciaban y la provocaban los propios dioses, porque con ello querían que el ser humano perdiese de vista sus horizontes y de esta manera poder destruirlo. Es decir, está esta frase falsamente atribuida a Eurípides, el dramaturgo, que dice: a quien un dios quiere destruir, antes lo enloquece. Yo creo que en nuestra sociedad actual andamos por esos lares, por el lar de la desmesura, y que esta epidemia o pandemia pues es de alguna manera algo que está estrechamente relacionado, como trataré de mostrarles con esta desmesura. Y claro, pues ya cité a los antiguos griegos, que pues la verdad todos sabemos que los griegos fueron pues importantísimos en nuestra cultura, sobre todo la cultura occidental, por muchas razones. Están ustedes viendo, seguramente lo reconocen, este fresco pintado por el artista Rafael Sanzio, pintor del Renacimiento. Este fresco se encuentra en las estancias de Rafael, así llamadas, del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, y es un fresco que se conoce como la Escuela de Atenas. Ustedes en el centro, habiendo pasado ese pórtico central, pueden ver a un barbudo y canoso Platón que señala hacia el ideal, hacia el cielo, hacia lo etéreo, y un Aristóteles más joven, de pelo café o castaño, que señala hacia la tierra, porque para él el interés estaba en lo material. Entonces, es importante además porque justamente hoy, o no hoy, sino en este año 2020, celebramos los 500 años del fallecimiento del artista que pintó este hermoso fresco que nos recuerda pues a los antiguos griegos y que está repleto de otros muchos personajes, algunos conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, aquí viene una mujer que es rarísimo, pero una mujer que es Hipatia de Alejandría, una de las primeras filósofas de la antigüedad, que tuvo un fin trágico en manos de una turba de cristianos fanáticos. Muy bien, y decía yo, todos sabemos que los antiguos griegos son muy importantes, porque todos hemos oído hablar en la escuela de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, pero yo les confieso que no me había dado cuenta de la importancia de los griegos hasta que leí esta obra que ustedes ven en el pie de la imagen, que se llama El Camino de los Griegos, una obra escrita por una mujer maravillosa, una maestra norteamericana, nacida en Alemania, Edith Hamilton, que por allá de los años 30 del siglo pasado, yo cada vez que digo siglo pasado me recorre un escalofrío por el espinazo, porque, caray, pues yo nací en el siglo pasado y parece que estoy citando a la antigüedad. De modo que, bueno, Edith Hamilton en los años 30 publicó un libro que apenas hasta el 2002 se tradujo a nuestro idioma, y que es un libro maravilloso que yo les recomiendo para que puedan, si no lo han hecho ya, entender cabalmente la enorme importancia de la contribución de aquellos griegos que vivieron en un brevísimo lapso de esplendor de aproximadamente unos 200 años y que pues han dejado ideas que siguen dando vueltas y que nos siguen recordando muchas cosas importantes. Incluso hay quien dice que los griegos inventaron todas las ideas y que de ahí en adelante lo único que hemos hecho ha sido ir pensando y repensando en ellas. Y vean ustedes lo que dice Edith Hamilton. Dice: cuando el mundo se ve azotado por tormentas, como hoy, y lo malo que ocurre y lo peor que amenaza son tan apremiantes que bloquean de nuestra vista lo demás, entonces, y esto es lo que deberíamos de hacer hoy, y entonces necesitamos conocer todas las recias fortalezas del espíritu que los hombres han edificado a través de las edades. Es decir, tenemos que echar mano de aquello que hemos ido cosechando con tantas penurias, con tantos esfuerzos, con tantas dificultades. Aquello que Aristóteles decía, excelencia cultivada con esfuerzo por la raza de los hombres. Muy bien, pues esa es la razón por la que una buena idea es acercarse a la vieja sabiduría clásica, que igual que hoy se enfrentó a pandemias, a epidemias,
con muchas menos herramientas científicas de las que hoy tenemos. Y esta pandemia, como ven, pues no solo es un simple fenómeno biológico, nos exige respuestas, nos interroga. La naturaleza a través de ella nos interroga como especie, como sociedad y también como individuos. Y vamos a ir viendo pues cómo lo hace y qué respuestas podemos decirle. Como especie, por ejemplo, aquí traigo a colación un libro de los varios que voy a ir citando, que me parece fundamental. En realidad es parte de una pentalogía de 5 libros, de 4 más que este, de un ecoactivista, a veces un tanto radical, debo admitirlo, Jorge Riegmann, que a pesar de su apellido alemán es español, nacido en Madrid, y que pues tiene ideas, a mi juicio, muy valiosas que nos sirven hoy para asimilar estos momentos tan difíciles. Por ejemplo, cita él a un ecologista de los años 70, de apellido Stone, que dijo: los problemas a los que hemos de enfrentarnos son cada vez más las crisis mundiales de un organismo global. Cada vez más la muerte que ocupa la imaginación del ser humano no es la suya propia, sino la de todo el ciclo vital del planeta Tierra, con respecto al cual cada uno de nosotros no es más que una célula de un organismo. He ahí nuestro límite. Somos la célula de un organismo y no la cúspide de la creación. Algo parecido dijo el pensador francés Paul Valéry cuando señaló que en esta época, bueno, en aquella época que él vislumbraba y que ha continuado hasta hoy, ha comenzado la era del mundo finito. Y Riegmann nos recuerda que se trata en efecto, lo que ha aparecido en el horizonte, de la aparición de la biosfera como una entidad finita, mortal, vulnerable y amenazada por la acción humana. La nueva vulnerabilidad del mundo nos interpela, es decir, nos interroga y nos pregunta dramáticamente como agentes morales. Es decir, no solo somos habitantes de este mundo como cualquier otro ser vivo, que ya sería bueno reconocerlo, sino que además nuestras acciones tienen un impacto ético, un impacto moral, particularmente un impacto en las generaciones futuras. De nosotros depende que ellos reciban un mundo menos complicado que el que tenemos. Y este tema, que ustedes seguramente han abordado, leído, escuchado, discutido, pues está expresado en una abundantísima literatura. Aquí les presento 3 portadas de, de este tema, que a mi juicio son buenos libros. La primera, a su izquierda, es este libro por Evelyn Fox Keller, que es una filósofa de la ciencia física de formación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, y de un filósofo británico, Philip Kitcher, que nos presenta lo que nos espera, particularmente pues un panorama del que el aumento en el nivel de los mares es apenas, como que se dice, la punta del iceberg. Seguramente nos abocaremos a fenómenos que ya vemos, como los incendios. Recuerden ustedes el reciente incendio brutal del Amazonas, los huracanes, las sequías, las inundaciones. Es el panorama que también nos presenta ahora a su extrema derecha este periodista británico David Wallace Wells, que ha escrito pues un libro, no, es norteamericano, no británico, extraordinario que nos habla de cómo podrá ser la vida después del calentamiento global. Es decir, parece ser que nos abocamos a un cambio más que significativo de las condiciones de vida en la Tierra. Y lo mismo señala este investigador mexicano de la UNAM, del Instituto de Biología de la UNAM, experto en peces, que se llama Luis Zambrano, como pueden ver. Muy bien. Seguimos en este aspecto de cómo nos interpela la pandemia como especie. Y les muestro aquí una entrevista publicada en
el periódico El País, que es uno de mis favoritos, este periódico español, no por ser español, sino porque me parece que contiene artículos de fondo, artículos de análisis con grandes pensadores y personalidades en nuestro idioma, que eso es lo que lo hace particularmente atractivo. Lástima que pasando la pandemia ya nos van a querer cobrar la suscripción, esperemos que se detengan. Pero bueno, es un periódico de acceso, como saben ustedes, gratuito. Y bueno, aquí hay una entrevista a un biólogo que se llama Carlos Zambrano Torrelio, que pertenece a una agrupación de científicos que se dedica a monitorizar la aparición de las zoonosis, estas enfermedades que transmitiéndose primero entre animales, luego pasan a los humanos, provocando, como al parecer es el caso actual, enfermedades que pueden ser singularmente amenazadoras y graves, ¿no? Aquí señala el párrafo que muchos países no toman en cuenta este tipo de fenómenos que pueden ponernos en jaque, que no invierten en el estudio de las zoonosis. Vaya, no hay que ir muy lejos, el famoso presidente Trump, no famoso precisamente por fortuna, sino por infortunio, pues recién llegó a la Casa Blanca, desbarató el grupo de expertos en pandemias que tenía el gobierno de los Estados Unidos, y así le va y así nos irá. Así que bueno, fíjense ustedes, entre 1980 y 2013 hubo más de 12,000 brotes zoonóticos documentados que afectaron a 44 millones de personas en todo el mundo, y cada vez esto es más frecuente. Vean ustedes de la página de esta institución que se llama EcoHealth Alliance, cómo nos presentan sus puntos de interés, qué hay entre usted y la próxima pandemia, o por qué salvar un bosque en Malasia tiene mucho que ver con salvarlo a usted, ¿no? Y aquí aparece ya el tema de la interconexión, no solo la que nos ha proporcionado la globalización, sino mucho más profunda, que a veces no tomamos en cuenta, que a veces no consideramos y que nos une a todos los seres vivos en este planeta. ¿Por qué un gorila saludable también le hace a usted saludable? Así que no son temas menores, no son temas de moda, aunque en este momento estén en la palestra, sino que en realidad son temas de supervivencia. Otro libro de hace algún tiempo, 2012, de este periodista científico, por cierto, un tipo de periodismo que nuestro país, aunque tiene algunos pide a gritos, es muy importante difundir las actividades científicas mediante un lenguaje accesible y que pueda llegar a todo el mundo con calidad sin perder rigor metodológico y científico. Bueno, David Quammen es un periodista que ha escrito hermosos libros, pero en 2012 habló de lo que ocurre con las zoonosis, ¿no? El título significa algo así como desbordamiento, cuando se rebasan los límites de la especie nativa de un germen y brinca a otro, ¿no? Y concretamente, enfocándonos a lo que nos ocupa esta enfermedad hoy, pues se ha hablado mucho de el origen en murciélagos, posiblemente un paso intermedio en un mamífero que se llama amplificador, en donde el virus puede replicarse y mutar de manera suficiente para dar el siguiente salto. Y David Quammen nos dice que en parte esto se debe a ciertas costumbres que no son tan antiguas en China, concretamente. Y él hace aquí esta reflexión sobre la anterior epidemia de SARS, la llamada epidemia SARS por el SARS-CoV-1, hoy en día 1, que como ustedes saben apareció en China y luego por los vuelos comerciales en avión se extendió a otros países, Canadá, Estados Unidos y otros, que afortunadamente se contuvo y no dio más problemas. Y haciendo esta referencia, dice, el comercio culinario de estos animales exóticos salvajes, especialmente en el delta del río de las Perlas, que es el tercer río más largo de China y que desemboca en la zona sur de China, dice, no tiene tanto que ver con los recursos limitados. Es decir, los chinos no comen estas cosas raras tanto por hambre, sino porque un auge comercial y una moda relativamente reciente que da al que lo
práctica, el que la practica, pues cierto estatus social, ¿no? Asombroso, ¿no? Le llaman, dicen a esta época, la actual, la era del sabor salvaje. Y para ejemplo, pone el hecho de que existen unos 2.000 restaurantes de sabor salvaje, solamente, 2.000 solamente, en la ciudad de Cantón, que se surten de los mercados llamados mercados mojados o húmedos, en donde se apilan en jaulas animales de diversas especies, defecan unos sobre los otros, y eso favorece la circulación de virus y, desde luego, la mutación de virus, que como este, siendo un virus ARN o RNA, pues es un virus particularmente proclive a las mutaciones. Así que, pues este hecho seguramente tiene que ver. Ya saben ustedes que también se ha propuesto que el virus puede haber sido fabricado, que es un producto artificial. Ciertamente hay algunos elementos para pensarlo, no voy a ahondar en ello, hay publicaciones de modificaciones de coronavirus en laboratorio publicadas en Nature en 2015 que hacen pensar en esta posibilidad, pero bueno, por lo pronto lo lógico a pensar es que posiblemente se haya originado de la forma en que les acabo de describir, ¿no? Y se consumen, pues, como ven al final del párrafo, todo tipo de animales, incluyendo algunas que nosotros o algunos que nosotros normalmente no comemos. Bueno, ahora bien, pasando al ámbito de cómo nos interroga esta pandemia como sociedad. Aquí conviene recordar que nosotros vivimos bajo un modelo económico hegemónico, es decir, que no tiene competencia prácticamente, ¿no? Desafortunadamente, en el ámbito político, en nuestro país particularmente, se dice que en esta administración se ha polarizado a la sociedad, dividiéndola entre los fifís y los chairos. Términos ambos despectivos en ambos sentidos, ¿no? Los chairos así llaman a los fifís y los fifís así llaman a los chairos, ¿no? O sea que es una situación lamentable en ese sentido, pero lo que es un hecho, y no hay mucho que discutir al respecto, es que, como dice este filósofo político norteamericano que también recomiendo, Michael Sandel, en este libro escrito en 2013, vivimos en una época en la que casi todo tiene un precio. Los mercados, particularmente los mercados de valores, gobiernan nuestras vidas como nunca antes había ocurrido, y esta situación no lo hemos elegido, se nos ha impuesto, como dice ahí, se nos ha echado prácticamente encima. Y hemos pasado de ser una economía de mercado, en la que las leyes del mercado gobiernan las transacciones económicas, a ser una sociedad de mercado en donde incluso muchos ámbitos a los que antes no se les ponía un precio, que no estaban sujetos a las leyes del mercado, pues ahora están sujetas a las leyes del mercado. Háblese de la salud, háblese de la educación pública, háblese de las vidas humanas, de los órganos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice en la lógica del comprar y vender, no hay solo una aplicación a los bienes materiales, sino que gobierna cada vez más otros aspectos de la vida. Y entonces pregunta Sandel, ¿es el mundo que queremos tener? ¿Es esa la vida que queremos tener? Y vale la pena, porque todo ello tiene que ver con los fenómenos que estamos atestiguando desde nuestros hogares, confinados, recluidos, los que somos más caseros sin graves dificultades psicológicas, los que lo son menos, seguramente desesperados. Y vean ustedes cómo otra filósofa, también norteamericana, en un libro recientemente publicado que se llama Cómo ser un epicúreo. Epicuro fue un filósofo griego del siglo III a.C., del que poco conservamos de su propia mano escrito, pero que afortunadamente conocemos más o menos bien por otros autores, en particular por Lucrecio, que escribió un libro hermoso que se llama De la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, donde se habla de las ideas de Epicuro. Epicuro seguramente a ustedes les torcerá el gesto porque se dice que él fue un hedonista y entonces siempre pensamos en un sujeto de vida disipada, dado a los placeres impuros y un poco serio. Sin embargo, ese es otro estereotipo equivocado de Epicuro, que fue un extraordinario filósofo y que también, como la idea de humildad,
pues ha pasado frente a nosotros con muy mala prensa. Bueno, la autora de estos párrafos que les voy a leer o a comentar es Catherine Wilson y tiene un libro que se llama Cómo ser un epicúreo, es decir, cómo vivir la filosofía de Epicuro en nuestro día a día actual. Y dice ella, la economía moderna emplea vastas cantidades de energía que vienen del petróleo y del gas e incluso del átomo para transformar el petróleo y otras materias primas en productos de consumo y consumo de los que tan solo unos cuantos mejoran nuestras vidas. Lo demás ocupa y engorda nuestros armarios y cajones y se apila en forma de residuos en los basureros y no nos hace felices. Es decir, la posesión por la posesión, que es el motor de la sociedad actual, pues no nos hace felices. Y creo que en eso no diferiríamos mucho unos de otros si lo pensamos bien. Dice, también vivimos más tiempo que la mayoría de nuestros ancestros, pero de un modo más enfermizo. Y alguien se beneficia de todos y cada uno de nuestros dolores y privaciones. Las multinacionales farmacéuticas se benefician de nuestra diabetes inducida por el azúcar y de nuestros problemas de salud mental. Las petroleras de la destrucción del medio ambiente y el envenenamiento de la atmósfera. La industria química y sus accionistas del uso de plásticos, la industria automovilística de la ausencia de transporte público y la industria de los presidios, que en algunos países es toda una industria, es privada, de la desesperación y la violencia que caracterizan a los barrios más pobres. Es decir, de todo se saca una ganancia y nos tenemos que preguntar, ¿realmente es lícito? Tal vez lo sea. ¿Es ético? Seguramente no. Así que nos vemos abocados con esta sacudida provocada por el coronavirus a plantearnos estos interrogantes, a meditar sobre ello y cualquiera de nosotros, por humilde que sea su influencia, tal vez, y eso lo trataremos de responder al final, tal vez pueda contribuir a que estas cosas sean distintas. Vamos a ver si es posible. Miren ustedes lo que dice un filósofo nonagenario recientemente, el 11 de abril, también en El País, dice, vivimos en un mercado planetario que no ha sabido suscitar fraternidad entre los pueblos. Es decir, conviene aquí señalar que la globalización es un hecho consumado, que no podemos meter la cabeza en un agujero como la avestruz dicen que hace y simple y llanamente ignorarlo. Es una realidad cotidiana y como todo hay que verlo y entenderlo y advertir que hay facetas positivas y facetas negativas. La globalización como la oportunidad que ahora mismo estamos teniendo de comunicarnos todos mediante esta extraordinaria tecnología es sin duda una bendición. La globalización como la caída de las barreras para que los grandes comerciantes globales hagan enormes negocios a costa de la vida de todos nosotros, eso sí no está bien. Y hay que reconocerlo. Y Morín, al que hay que leer y al que hay que escuchar, nos dice que esta globalización ha generado, como nunca antes, un impulso enorme del darwinismo social, es decir, de la ley del más fuerte, en pocas palabras, sin protección de los más débiles. Y vean ustedes lo que dice al final, y también lo subrayé en rojo, la destrucción del tejido público, tanto en la sanidad como en la educación. ¿Qué es eso del tejido público? Bueno, les diré algo. Una de las cosas que nos ha mostrado esta epidemia y que nos va a mostrar en los siguientes días y semanas en nuestro país casi con seguridad, es que durante décadas, muchas décadas, nos abocamos a saquear inmisericordiamente la sanidad pública y la educación pública. Que ahora nos vemos de pronto mirándonos en el espejo desnudos, sin protección. Que los grandes dueños de las fortunas voltean y le dicen al gobierno, por favor ayúdame, claro, está bien, por favor ayúdame, pero no recuerdan que pudiéndolo haberlo hecho en su momento,
no contribuyeron a que hoy tengamos o tuviéramos un sistema sanitario público, no solo suficiente, sino de altísima calidad. Y eso no es una utopía, no es un buen deseo, es una necesidad apremiante que por supuesto se puede lograr si nos ponemos a ello. E igual podemos decir de la educación. Les pongo como ejemplo en mi lugar de residencia y de vida y de trabajo, Aguascalientes. Por años intentamos conseguir tener un hospital público a la altura de los tiempos. No se imaginan ustedes las enormes trabas y oposiciones, tanto dentro del mismo gremio médico como en otros gremios de la sociedad, para que eso fuera así. Parece mentira tanta ceguera. Afortunadamente, podemos decir que en buena parte lo logramos y que hoy ese hospital que tanto se empeñaron muchos en impedir su construcción es el principal centro COVID de todo el estado de Aguascalientes. También como sociedad, nos dice Richman, al que ya señalé algunos minutos atrás, nos interpela bajo esa idea de que pues, el progreso puede ser infinito, la acumulación puede ser infinita, la adquisición de bienes pueden ser infinitos, como dice ahí, la abundancia ilimitada de bienes y servicios es una quimera y muy peligrosa, porque eso es a lo que nos está llevando este sistema económico sin contrapesos, que si fuera bien administrado y bien regulado, y esa es la palabra clave, podría permitirnos enfrentar esta pandemia en mejores condiciones. ¿Qué revela, pues, esta pandemia? Bueno, nos revela que, como ya señalé, todos estamos interconectados, no solo los seres humanos, el párrafo se refiere a los seres humanos, pero en realidad formamos parte de una red invisible que es la red de la biosfera y que, como ya señalé también, la acelerada desaparición de especies. El año pasado, un organismo dependiente de las Naciones Unidas cuantificó esta situación y es verdaderamente pavorosa. Esta desaparición de la biodiversidad nos está llevando al abismo y lo vamos a lamentar gravemente. Y lo peor, les estamos hurtando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones por venir del lugar en donde siempre hemos vivido, en armonía relativa, pero que nos ha dado cobijo y nos ha ayudado a desarrollarnos como seres humanos. Como dice este párrafo, que ahorita les diré quién lo escribió, comprobamos en tiempo real que estamos mucho más interconectados de lo que nuestro brutal sistema económico nos permite creer. Les va a parecer que la plática esta es una crítica al modelo económico, bueno, en parte sí lo es, pero es también una cuestión también personal, como veremos en un momento. Y sigue diciendo la autora de estas líneas, podemos pensar que estaremos seguros si obtenemos buenos cuidados médicos, pero si no nos cuidamos unos a otros, ninguno va a estar seguro. Y esto ya se ha dicho en la televisión, sobre todo en lo que en casa llamamos la telenovela de las 7, que es la aparición de los funcionarios sanitarios federales para darnos el informe. Lo decimos con cariño, lo de telenovela, estamos siempre atentos a las 7 para verlo. Es lo que nos han venido diciendo, ¿no? Es decir, el hecho de quedarnos en nuestras casas implica no solo protegernos, sino pensar en los demás, que mucha falta nos hace. Y en vez de empecinarse en pensar cómo pueden cuidarse a sí mismos y a su familia, dice, ahora sí, Naomi Klein, usted puede cambiar y reflexionar sobre la forma de compartir con sus vecinos y ayudar a las personas vulnerables. ¿Qué personas vulnerables? Ya nos lo han dicho mucho. Las personas de edad avanzada, más o menos avanzada. Evidentemente el término persona mayor desde el punto de vista cronológico es muy relativo. Nadie quiere entrar en ese grupo ahora, nunca antes, pero ahora menos, pero finalmente cualquiera de nosotros generalmente llegaremos o estamos ya muy pronto. Así que cuidarnos a nosotros y cuidar a las personas vulnerables. ¿Cuáles otras personas vulnerables? Pues a los que están con enfermedades crónicas, a los que sufren
esta pandemia de obesidad que nos agobia en nuestro país y en otros muchos sitios, en fin. Naomi Klein, por cierto, es una activista canadiense extraordinaria, a mi juicio, una durísima crítica en los años recientes de la política de Donald Trump, que ha escrito libros tan importantes como No Logo sobre las marcas comerciales o como La doctrina del shock, en la que muestra cómo los grandes capitales aprovechan estos momentos de dificultad para hacer grandes negocios, o como otros libros, por ejemplo, Decir no, no basta. En fin, una serie de libros que conviene tenerlos cerca porque nos hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Y ahora, por último, ¿cómo nos interpela, cómo nos interroga la pandemia como individuos? La verdad es que no podemos disociarnos de los demás, como iremos viendo, pero bueno, un poco de reflexión individual. Dice Riemann, citando a un filósofo, una vida sin examen no merece la pena vivirse. ¿Qué vida tenemos que examinar? La nuestra, mi vida. Y de pronto me doy cuenta que es una vida entre otras, es decir, que pensarla o pensarnos cada uno como islas, como una vida aislada, es un error, es inconcebible, es incomprensible. Necesariamente se halla entre otras vidas, rodeada de otras vidas, entretejida con ellas, vidas tanto humanas como no humanas. Y sigue diciendo, ¿con qué criterios voy a examinar mi vida? Bueno, lo primero es acudir a la razón. Y aquí hago un llamado muy importante a que analicemos muy bien la abundantísima, agobiantemente abundante información que nos llega por todas partes en estos momentos. Hay información muy valiosa que vale mucho la pena y hay información que lo único que genera es temor, confusión, desorientación, mentira. Entonces hay que usar la razón. Y dice Riemann, deliberando para averiguar cómo orientar esta vida, qué figuras deseo para ella, qué entiendo por vida buena, la eudaimonía de Aristóteles, cómo actuar correctamente. Pero la razón es lo común, el terreno común, un terreno de encuentro con los otros. Es decir, somos individuos en tanto lo somos como sujetos relacionados. ¿Qué cosas podemos hacer, por tanto, desde este punto de vista reflexivo en relación a lo que pudiéramos intentar a partir de ahora si sobrevivimos? Yo espero que lo hagamos. Si termina esto en algún punto del tiempo, ¿qué podemos hacer? Antes de decirles, aunque ya lo están ustedes leyendo, les quiero comentar que hay voces en todos los sentidos. Los filósofos contemporáneos han escrito ya bastante sobre el tema del COVID-19. Alguien publicó por ahí un artículo que se titula Ya es la hora de los filósofos, porque han aparecido numerosas publicaciones. Yo por ahí hace un tiempo estuve circulando una que para algunos tiene un nombre desafortunado que se llama Sopa de Wuhan o Wuhan, en donde se recopilan artículos escritos por filósofos. Y hay optimistas y hay pesimistas, ¿no? Algunos han incluso escrito un artículo que se llama Contra el optimismo. Y dicen, los pesimistas dicen, la verdad es que ya ha habido otras pandemias y no hemos aprendido. Y difícilmente lo vamos a hacer ahorita. Cuando acabe, pues nos abrazaremos, celebraremos el poder acercarnos físicamente otra vez, el poder reanudar nuestras vidas, pero tal vez no aprendamos del todo. Los hay que son optimistas y dicen, bueno, sí, el modelo económico tendrá que cambiar, vamos a tener que pensar en otras cosas, darle más valor al desarrollo interior, en lugar de perseguir tanto adorno exterior. En fin, los hay que opinan en un sentido y en otro. Siendo así o no, dejo esto para que cada quien, como dicen ahora, la tarea para llevarse a casa. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, de acuerdo a Riemann, lo primero, tratar de transformarnos por dentro, dejar de ser pasivos, creer en la posibilidad de que podemos
impulsar algunas iniciativas, aunque sea en el modesto ámbito personal de nuestra influencia. Abandonar la pasividad. En segundo lugar, transformarnos personalmente. Y eso es mucho, pero mucho más difícil, porque implica cambiar el modo de vida. ¿A qué se refiere la frase? Al modo de vida basado en el consumo acelerado, en el consumo por consumir, en consumir la novedad sin saber y haber pensado si la necesitamos en realidad. En lugar de cambiar de modelo de teléfono celular, a lo mejor vale la pena leer más, reflexionar más, meditar más, para cambiar el chip de nuestro interior. Y finalmente, o casi finalmente, transformar nuestras relaciones sociales, optar por la acción colectiva, hacer grupos, ver a los vecinos, organizarnos para defender valores que aun cuando suenen hoy en día momento de desencanto, de profundo pesimismo, de gran amargura, de escepticismo llevado a los límites, siguen siendo válidos, como los valores de la justicia, la solidaridad, la emancipación y el respeto por la naturaleza. Les diré también que de todos ellos, para mí uno de los más importantes es la solidaridad. A mí me da rechinar de dientes cada vez que veo el anuncio de una escuela que dice: tráiganos a su hijo para hacerlo competitivo. Tal vez sea una virtud que yo no logro ver, pero yo prefiero que mis hijos sean solidarios a que sean competitivos. Y sobre todo, juntos, exigir más democracia en el buen sentido y luchar porque esa democracia cada vez llegue con mayor solidez a nuestras vidas. No solo una democracia electoral, que fundamentalmente es la que hoy tenemos en nuestro país, sino una democracia cotidiana, que se escuche a la sociedad, que se le haga caso cuando sus solicitudes sean razonables, para que este mundo, que como decía, se dirige al abismo, lo podamos contener y podamos dejarle a nuestros descendientes todavía una naturaleza en la que puedan gozar de la vista del mundo salvaje, natural, de los amaneceres y de los atardeceres. Y con ello, y con esto concluyo, recordar que la humildad no es lo que habíamos pensado algunos, sino que es algo noble por lo que vale la pena pugnar. Es una actitud de fuerte enraizamiento en la tierra, de reconocimiento de límites, que como hay realce en rojo, nos hace más humanos y también hacia los demás nos hace más humanitarios. Muy bien, pues esto es lo que les quería comentar. Creo que ya no hay nada más. Así que pues les agradezco mucho y no sé si haya tiempo para algún comentario. Pero por supuesto, muchísimas gracias, Luis. No dudaba de que esto fuera un alimento para el alma, tu plática y tu abordaje. Y sí, ya tienes unas cuantas opiniones y preguntas por acá. ¿Qué explicación, dice el doctor Eduardo Poletti, qué explicación tienes para comprender la conducta repulsiva de desprecio al personal que atiende a pacientes de algún sector de la No, población? por alguna razón, perdón Marcela, pero por alguna razón no escucho bien lo que dijo el doctor Poletti. Espérame, porque alguien se metió y tienes tú, ya lo apagué. Ok, perfecto, ahora sí. Ahora sí te lo vuelvo a decir. ¿Qué Gracias. explicación tienes para comprender la conducta repulsiva de desprecio al personal que atiende a pacientes COVID de algún sector de la población mexicana? Bueno, yo creo que eso no nos debe extrañar, aunque sí debemos lamentarlo profundamente. Esta actitud es la actitud de la ignorancia. Desafortunadamente, vastos segmentos de nuestra población carecen de una educación, de una cultura en el buen sentido, no que tengan que conocer a los filósofos, de una cultura humana suficiente. Y eso es culpa pues, de muchos años de abandono precisamente de la educación. Amén de que hay gente que ha sido alentada por otros ignorantes y manipuladores
que como en las antiguas epidemias de peste que se culpaba a los judíos de haber envenenado las fuentes de agua, pues aquí ocurre algo parecido. Pareciera que los 6 siglos transcurridos desde el siglo XIV, cuando la epidemia de peste bubónica tan terrible, pues no han servido para mucho. Seguimos teniendo este tipo de actitudes totalmente reprobables. Yo creo que debemos mirar hacia países en donde ocurre justamente todo lo contrario, en donde se agradece el esfuerzo que está haciendo el personal de salud en pro de la comunidad. Muy bien. Luego, Leonel Fierro pregunta, ¿qué propuesta nos das para transmitir esta visión de humanismo ante la crisis a nuestros hijos? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo siempre tuve siempre el temor de que de alguna manera mis hijos se expusieran a la tontería reinante, a la frivolidad reinante, sin herramientas para analizarla. Es decir, no podemos encapsularlos y aislarlos, pero sí les podemos dotar de elementos de juicio para que evalúen lo que reciben, sobre todo a través de las omnipresentes redes sociales y otros instrumentos. Yo creo que darles el ejemplo de la lectura, de la buena lectura, es una herramienta fundamental. ¿Cómo lo hace uno? Pues dando el ejemplo. O sea, no se les puede obligar a ningún hijo a que lea. Pero si ven que en su casa hay libros, y a mi espalda están ustedes viendo parte de mi biblioteca, y hacen ahí las tareas rodeados de libros, y ven cómo llegan revistas, y leen libros, y ven a su papá leyendo libros, seguramente ellos leerán libros, ¿no? Más que un sermón, más que un regaño, más que un castigo, lo que hace falta es que ellos, por sí solos, viendo lo que les rodea, adquieran esa costumbre que mucho les va a proteger de las, podríamos llamarlas así, amenazas, frivolidades, superficialidades tan omnipresentes hoy en día. Socorro Jiménez dice, muchas felicidades. Nancy Mancera dice, me gusta la definición de humildad como el reconocimiento de la limitación. Yo agregaría a reconocer las cosas tal y como está ocurriendo. Claro, claro, cuando uno reconoce sus límites puede contemplar de una manera más objetiva el entorno, ¿no? Nunca se logra una objetividad porque eso es una utopía. Uno siempre ve a través de los lentes de sus pensamientos y de su concepción del mundo, pero cuando uno sabe dónde está parado, uno sabe lo que está viendo delante de uno. Sin duda, esa es otra condición fundamental. Marta Leticia Zamudio, Marcela. Pedro quisiera comentar algo con micrófono abierto y crees que se pueda. Sí, adelante. Adelante. Encantado. Ya los estoy viendo. Sí. ¿Me oyes? Ya. Perfecto, Pedro. Ok, Luis, mira, yo seré breve. Primero quiero felicitarte por tu plática. Gracias. Muy bien, muy amena, como siempre, muy bien documentada, muy profunda. Y yo quiero nada más comentar respecto de lo que dijo el doctor Poletti, del rechazo a los médicos y enfermeras. Quiero aclarar bien, en la vía pública y en los transportes. Yo quiero creer que esto no es una actitud peyorativa para los médicos, que no es un ataque contra los médicos. Las personas perciben claramente que el riesgo de infección por estar junto a un médico es patente, sobre todo si tomamos en cuenta de manera destacada el uniforme. Es una ropa que ya se contaminó dentro del hospital y ahora la andamos paseando por todos lados. Yo creo que el uniforme fue hecho para usarse dentro de las áreas de trabajo, no afuera. Eso pasa con los uniformes de quirófano y otros a los que no se les permite andar circulando por todos lados. Bien haríamos entonces en no usar los uniformes en la calle. Que los médicos lleguen, las enfermeras lleguen de civil, se pongan su bata o su uniforme dentro del hospital y antes de salir se lo quiten. Se acabaron las agresiones.
no van contra el médico, quiero pensar, van contra el uniforme potencialmente contaminado, que ya sabemos que el virus sí se mantiene en la ropa. Entonces yo quisiera poner esto en el centro para que se considerara la posibilidad de ya no usar uniformes en la calle. Es todo. Muchas gracias y otra vez felicidades, Luis. Muchas Gracias, gracias. Marcela. Gracias, Pedro. Gracias, Marta. Pedro, ayer o anteayer nos compartió un texto sobre esta reflexión precisamente que yo no mencioné, pero es verdad. Es lamentable también de parte del gremio a veces algunos elementos que yo lo he visto, incluso en restaurantes llegan a comer con el uniforme quirúrgico, en un restaurante público, ¿no? O sea, esto es verdaderamente... Yo creo que hay un elemento de vanidad del médico, como de querer llamar la atención, ¿no? De decir yo soy el médico. La verdad es que, como les digo yo, pues mira, yo soy médico, pero pude haber sido bombero, tuve suerte. Yo no creo en las vocaciones absolutas y llamados del más allá que le dicen a uno, tienes que ser esto, lo otro. Hipócrates, no. Galeno sí, dice la leyenda que soñando su padre se le apareció Esculapio y le dijo, tu hijo tiene que ser médico. Pero la verdad es que fuera de eso, la mayoría de las vocaciones son elegidas y por tanto, pues mira, es una suerte que hoy, tal vez no tanto, seamos médicos y es una suerte poder haber estudiado, pero pudimos haber sido otra cosa y no veo por qué haya que exhibirlo fuera del ámbito laboral, ¿no? De acuerdo, Pedro. De acuerdo, Marta. No se te oye, Marcela. Aquí, tenemos 13 mensajes y entonces vamos a seguir. Felipe Flores Parkman dice, muchas felicidades, comparto que quizá el punto central para la transformación personal y por ende social sea la solidaridad. De acuerdo, gracias. Luis Roberto Panza Sáenz dice, esta actitud es producto del divisionismo e ignorancia que promueve el gobierno mismo. Claro, ya sé. Seguramente el de atacar, ¿no?, a los médicos, sí, o las divisiones o la no solidaridad. Patricia Sánchez dice, buenas noches, Luis, Marcela y todos los presentes. Espero y como título, Luis, esta charla muy ilustrativa nos da una gran lección de humildad. Debemos ser menos consumistas y más humanos, cuidar el planeta que nos tocó y a la especie humana como es, queriendo que sea más el gusto de estar informado y culta. Humberto López, Patricia Sánchez, y dice, hubo dificultad en el audio, lo siento. Tratamos de hacerlo lo mejor y apagué todos los micrófonos para que esto fuera lo menos dañino. ¿Tienes algún comentario ahí? No, bueno, simplemente pues reiterar lo que ya dije, ¿no? Es decir, si es verdad, si es un asunto personal esto del cuidado del planeta, uno dice, no, eso es cosa de los científicos, de los ecólogos, de los gobiernos, no. No, empieza por nosotros, ¿no? Empieza por nosotros, eso es evidente. Si nosotros, nada más hay que ver lo que está ocurriendo en la actualidad. La gente metida en sus casas y los animales vagando por espacios que antes creíamos totalmente nuestros. Hay que recordar que en este mundo nosotros, si la historia del mundo fuera un reloj de 24 horas, a lo largo, o no de un reloj de 24 horas, sino un calendario de 12 meses con un reloj como el que tenemos, los seres humanos llegamos a este mundo el último minuto del 31 de diciembre. Realmente somos unos recién llegados y no nos creamos tanto porque en 4 días nuestras ciudades se verían invadidas por la maleza y desaparecerían simplemente. Y es una buena lección también de humildad en ese sentido. Hay que cuidar el entorno, la casa, ¿no? No en balde la primera encíclica que escribió nuestro actual sumo pontífice trata justamente del cuidado de la casa común, aquella encíclica que se titula Laudato Si. Nancy Mancera, y a partir de ahí poder tomar responsabilidad con nosotros y nuestra comunidad. La doctora Ana Ruelas, doctor Muñoz, gracias por las muy interesantes reflexiones. Gracias, Marcela, por abrir el espacio y permitirnos escuchar esta conferencia. Gracias, Marilú, por extender la invitación. Luis, gracias, Ana, por haber estado presente. Luis Roberto Panza dice, entendiendo, perdón, sí es Panza, sí, entiendo que vale más ser solidario. Leonel da las gracias. Nancy Mancera, muchas gracias por la presentación y la invitación.
Luis Roberto, entiendo que vale más. Es que yo creo que se le cortó el comentario Sí, previamente. el comentario. Solidario que competitivo. Esa solidaridad es lo que debemos inculcar más a la sociedad. Al parecer, todo el mundo hace lo que quiere, más que pensar en equipo. Así es, Marcela. Pues por eso les decía yo, o sea, la solidaridad, qué importante es fundamental el no pensar solamente en uno mismo. No somos nada si no somos, si no lo somos en sociedad, ¿no? Y la sociedad no es solo una cosa de los políticos, ¿no? Es muy peligroso dejar la política solo en manos de los políticos. Todos somos políticos. Recuerden ustedes cómo definía Aristóteles al ser humano: zoon politikon, el animal político. Y a nuestro nivel, en la casa, en la vecindad, en el barrio, en la ciudad, en el estado, en el país, todos tenemos un elemento que podemos aportar. La doctora Rosy Burgoa, felicidades, doctora Marta, por la organización, y el doctor por la excelente plática. La doctora Marilú también da las gracias. Gracias, Marilú, por haber estado presente. La doctora Yadira González, gracias, doctor Luis Muñoz, saludos desde Piedras Negras. Gracias. Qué bonito, ¿no, Luis? Fantástico. Una comunión virtual, pero que parece tan estrecha, ¿no? Fantástico. La doctora María F., muchas gracias, Luis, siempre disfruto y me enriquece escucharte y leerte, un abrazo. Muchas gracias. Roberto, haciendo el comentario hacia el uniforme, ¿no? Aunque porten uniforme fuera del hospital no se justifica la agresión. Pues no, claro, nunca se va a justificar que se agreda a ninguna otra persona, ¿no? Ninguna persona en general. Exacto, o sea, sea con uniforme, desnudo, no, y ahí entraríamos en otros asuntos feministas y demás, ¿no? O sea, al final no se justifica agresión. Marilú, ¿qué opinas, Luis, de que algunos médicos hayan incluso echado a andar mecanismos legales para no atender pacientes COVID? ¿Dónde termina la vocación y empieza la autoprotección? Dificilísima pregunta, Marilú. Sí, bueno, muy difícil, ¿no? Nosotros tenemos pues un deber como médicos, ¿no? Como todo lo que se refiere al deber, a la ética profesional, si uno va a los códigos de deontología médica, es decir, de la ética profesional de los médicos, el estar en un momento de una epidemia, y está perfectamente expresado, no justifica el que uno no preste sus servicios. Claro, en la actual situación particularmente y en cualquier epidemia, uno debe contar con el equipo de protección apropiado, no solo para protegerse a él, sino para que uno pueda seguir atendiendo, ¿no? Es decir, las bajas en el sistema de salud también cuentan. Entonces, pues es reprobable si el que lo hace no tiene con qué protegerse. Si no tiene con qué protegerse, tiene un argumento de cierto peso para no atender. Siempre existe el recurso de intentar protegerse y si no se puede, de interesarse porque el paciente reciba el servicio que otro le pueda prestar, conseguirle el servicio, ¿no? Es decir, no son cosas fáciles. Yo creo que lo ideal nunca se alcanza, pero sí necesitamos contar con equipos, todos, quienes atiendan a pacientes en primera línea. Sergio Luis Murillo Macías, felicidades por la plática, muy interesante, humildad, un valor del que cada vez se aleja más no solo el médico, sino todo el personal de salud. Patricia Sánchez, gracias, se escuchó algo distorsionado, nuevamente ofrezco una disculpa, tratamos de hacerlo lo mejor, bueno, yo. El doctor Raúl Castrejón, muchas gracias por la invitación, excelente presentación. La doctora Yemina Villagrán, que la estoy viendo por ahí, como siempre, buenísima plática. Bien decía mi papá, una cosa es ser humilde y la otra ser agachón. Siempre confundimos el término, pero ser humilde es ser empático, ponernos en el lugar del otro. En este caso, en el cuidado de nuestro planeta y todo lo que conlleva ser empáticos con él.
Denise Lacayo, agradezco la presentación, bastante enriquecedora. José Antonio Navarro, gracias por la plática. Doctor Muñoz, recibo un saludo. Sara Elí, gracias por los comentarios de la plática y saludos. Y Raúl Pisano, muy buena charla. Como médicos nos es difícil alejarnos de la lectura académica y es bueno tener estas instancias de reflexión y contemplación. Saludos desde Santiago de Chile. Mira, muchas gracias. Patricia Sánchez, gracias por la plática e invitación. Humberto López, saludos. Gracias. Por ahí alguien, cuando se estaba promoviendo tu charla, comentó, y si quieres brevemente, el asunto del Consejo de Salubridad General, que estableció los patrones bioéticos sobre quién se atiende y quién no, y quién se da prioridad y quién no, y cometieron el infortunio en la redacción de decir que el dermatólogo pues era como chafita, ¿no? A fines prácticos. Y yo no lo vi como directamente hacia la subespecialidad de dermatología, sino en las subespecialidades en general que no están ahorita aparentemente apoyando, colaborando. No sé qué opinión tengas a eso. Sí, bueno, el documento, lo primero que hay que decir es que el documento es un documento, como se dice ahora, en construcción, es decir, no ha tenido una única versión. De hecho, hay una versión de hoy. Ya desde ayer se señaló este aspecto del ejemplo, yo diría poco afortunado, de poner a un dermatólogo como aquel que no atiende directamente a pacientes infectados de coronavirus, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay ya incluso publicaciones o por lo menos noticias de las dermatosis posiblemente asociadas a esta infección viral, los exantemas morbilliformes y de otros tipos que ya han sido señalados. De modo que se atendió este señalamiento y se corrigió. En la versión actual, que ya ustedes pueden ver en la página del Consejo de Salubridad General, aparece, si bien el título o más bien el enlace de la página es el mismo todavía, una vez entrando en el documento, ya ni siquiera aparece como guía bioética, que así decía, sino como proyecto de guía bioética, es decir, es un documento en construcción. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que, como especifica claramente, sobre todo en esta última versión de hoy, es un documento que se adelanta a la posibilidad, esperemos que no sea así, de tener que racionar, por decirlo de alguna manera, los recursos ante un exceso de demanda. Los recursos, concretamente el documento habla de medicina crítica, ¿no? Ciertamente es algo que se ha visto en otros países, incluso en países desarrollados, ¿no? Como Italia, por ejemplo, ¿no? Y hay, además de esta guía, un número considerable de publicaciones en varios países del mundo, en España, en Italia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos sitios, de los organismos bioéticos para tratar de descargar un poco la responsabilidad del personal sanitario. Yo no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero hay que confiar en los médicos. Muy bien. Ya está. Ok. Decía, todos estos organismos han emitido documentos parecidos, ¿no? Sé que es muy difícil de aceptar que tengamos que optar por un recurso limitado y dárselo a una persona y quitárselo a otro, o no dárselo a otro, ¿no? Pero en situaciones como las que posiblemente enfrentemos en un plazo relativamente breve, tal vez nos veamos en esa situación. Si llegamos a esa situación con una guía como esta, desde luego, con todas las modificaciones que sean necesarias y su perfeccionamiento, llegaremos mejor armados que si nos enfrentamos a esto y tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a tomar las decisiones cuando ya estamos en el tiempo real de la emergencia. Por eso se divulgó desde el fin de semana, para ir concientizando tanto al personal sanitario como a la propia sociedad, y creo que ese objetivo se logró porque se ha desatado una controversia tremenda en torno a esta realidad que no nos gusta admitir, ¿no?
Evidentemente, estos procesos de triaje no son originalmente del ámbito médico, son del ámbito militar. Esto ocurre en las guerras. Pero cuando se enfrenta a un problema como este tipo, y posiblemente con un nivel de insuficiencia como el que posiblemente vayamos a enfrentar, es bueno que tengamos una guía para que las decisiones de los médicos estén sustentadas tras una reflexión pues de una comunidad de gente que estudia la bioética, ¿no? Entonces, eso es lo que yo comentaría. Sí, bueno, yo pensaría que siendo más general, porque yo siendo dermatóloga no me di por ofendida por ser derma, ni mucho menos, ¿no? Pero en realidad al final todos vamos a tener que entrarle, ¿no? Si llegamos a estas situaciones tan graves, todos los que seamos médicos, hasta los patólogos, que eso ya sucedió en Colombia, ya dieron la orden que seas médico de la especialidad que seas, vas a tener que entrar a... Claro. Entonces, hacer un triage entre especialidades, pues me parece hasta, yo como dije, esto es un despropósito, ni siquiera nos peleemos, ni justifiquemos nuestra validez o nuestro valor como personas, ¿no? Un Claro. apunte que a mí me interesa, que tú dijiste, es que sí no estamos capacitados, quizás por cultura o no. Ahora que mi hija vive en Holanda, he estado leyendo mucho pues para enterarme y impregnarme más qué sucedería allá, ella estando allá. Y parece que los holandeses no están saturando los hospitales porque el viejo está acostumbrado a que si se va a morir, se muere en su casa. O sea, tienen mucho respeto por la muerte, ¿no? Y entonces no están tratando de arañar los últimos segundos, sino como que lo hacen con una cierta dignidad. Eso leí en algún artículo, ¿no? O sea, el bien morir está dentro de su cultura, ¿no? Y otra de las cosas que me interesó, que va mucho a este humanismo y el respeto, no nada más al ser humano, sino al planeta, empezando por ahí, estos holandeses también han planteado, ¿no?, cómo se va a resurgir la economía. Y ellos hablan de un fenómeno que yo no entendí muy bien, no entiendo mucho de economía, pero es como un efecto de dona. Y entonces van a tratar, al menos ellos, con ejemplos de cómo podemos concientizar y centralizar las funciones del ser humano, pero al mismo tiempo pensar que si yo necesito, como le decías, tengo que pensar en el mono que está en Tanzania, ¿no? Y defender al mono en Tanzania me va a dar un beneficio al final a mí, ¿no? Y entonces este procuración del mercado no nada más local, ¿no? O sea, aquí se hacen ventiladores, como habrás leído allá en Mexicali o en Tijuana, pero bueno, no se hacen los ventiladores, se conforman las partes y les tenemos que vender a Estados Unidos y no se pueden quedar aquí. Entonces tendría que haber una política, ¿no?, de cuánto porcentaje se ensambla aquí y se puede vender aquí y cuánto, ¿no? Claro. Y esas políticas que van a tener que cambiar desde el punto de vista humanista, ¿no? Sí, la economía es importante y desafortunadamente el modelo hasta ahora imperante, todavía hoy imperante, no atiende mucho esos aspectos, ¿no? Se rige básicamente por la utilidad material. No es tanto el desarrollo humano, sino la utilidad material. Incluso uno de los más destacados juristas italianos de apellido Ferrajoli ha propuesto e insiste en que se genere una suerte de constitución global, ¿no? No la constitución de México, la constitución de Estados Unidos, sino una constitución mundial. Él es desde luego jurista. Yo creo que a tropezones y con muchos escalabros tendremos que ir caminando hacia allá, porque no es fácil, hay muchos intereses en juego, va a haber enormes resistencias. Tal vez cuando nos veamos frente al abismo de un planeta exhausto, como casi ya está ahora, tal vez logremos impulsar o logren los que lo hagan impulsar una iniciativa de este tipo, ¿no? Es decir, la famosa globalización en el mejor de los sentidos, ¿no? Sería muy importante. Un comercio global, pero en el mejor de los sentidos, no para que unos cuantos puedan pasar de un país a otro y hacer enormes ganancias, sino para que las ganancias se repartan, que ese ha sido el gran problema del modelo actual, ¿no? Es un modelo que, basado en el mercado, con aquella premisa de que el mercado permite repartir las ganancias de manera amplia, pues ha acabado por admitir que las ganancias se concentran en muy pocas manos, siguiendo ciegamente estas leyes.
Sí, Yamile Corredoira de Chile también, ella llegó un Gracias, poquito Daniel. tarde, pero bueno, le dio gusto que Raúl Pisano, que ya también leí un mensaje de él, que estuviera aquí y alcanzara a escucharte. Nuevamente, Marilú Matus, yo creo que en cuestiones éticas y bioéticas no puede haber guías, tal vez lineamientos. Son vidas las que se pierden o salvan, y son vidas las que están tomando decisiones con sus valores y principios. Sí, en términos generales es cierto lo que dice la doctora Marilú. El problema es qué va a hacer el que esté frente al dilema en el momento exacto con el dilema real, porque podemos ponderar enormemente los valores y es cierto, pero hay que tomar decisiones y las decisiones pues deben tener criterios y los criterios pueden ser ciertamente de índole puramente axiológico, es decir, en los valores, o basarse, ¿verdad? Mejor dicho, basarse en otros parámetros. Hablando de medicina, pues tendremos que usar parámetros eh, clínicos, de laboratorio y hacer otras estimaciones. Yo también quisiera salvar todas las vidas, pero cuando no se puede, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, si no le llamamos guía, le llamamos de alguna otra manera, es igual, es una referencia y es una referencia que bueno que se haga para que se discuta y para que se enriquezca y para que lleguemos con algo en las manos a ese momento que no queremos llegar, pero que posiblemente vamos a llegar, que es el de tener pocos recursos y mucha demanda. Pues sería quizás volvernos a acostumbrar, como lo vemos casi normal, el ATLS y el ACLS, ¿no? Y esos triajes que también estamos acostumbrados a leer en estos dos cursos, ¿no? Que te dicen, si llegan en un camión todos accidentados, pues a cuáles vas a llevar primero al hospital, en el hospital a cuáles les vas a atender, cómo los vas a atender, ¿no? Y, Sí, otra cosa relevante es que el triaje, por lo menos, bueno, en todos lados, ¿no? Pero vamos a pensar en nuestro medio ambiente, nuestro país. El triaje ha ocurrido siempre. Yo como médico del sector público en los últimos 28 años he observado cómo el nivel socioeconómico es un parámetro de triaje. Ante enfermedades sobre todo graves y costosas, los que tienen suficientes recursos reciben los mejores tratamientos. Piensen en la medicina personalizada hoy tan de moda, ¿no? ¿Quién paga esos medicamentos? Y el que no los tiene, pues se muere. No digo que esté bien, al contrario, lo digo para hacer conciencia de que estamos muy mal, de que tenemos un sistema de salud pública raquitísimo, que tenemos muchas carencias que yo creo que son injustificadas. A mí cuando me dicen, sobre todo las gentes del ámbito administrativo, es que no alcanzan los recursos, o me dicen, no hay recursos suficientes, o me dicen, hay que hacer más con menos, yo les digo, ¿saben qué? Aquí yo les pongo un alto. Recursos hay de sobra, muchos recursos. Otra cosa es que no se destinen a lo que se debe. Ese es otro cantar. Pero de que hay recursos, madre mía, si hay recursos. Entonces, desafortunadamente, por no observar estas cosas, justamente, y de manera triste, pues vemos cómo la gente muere por no tener con qué pagar su médico. Y vuelvo a decir, no solo en México, en los Estados Unidos de Norteamérica, el país paradigmático del desarrollo, mueren miles de estadounidenses por no poder acceder a los servicios médicos. Todos los años. No es cuento. Está publicado, si ustedes consultan el texto Errar es humano, de los Estados Unidos, que es de una asesoría del gobierno de los Estados Unidos, ahí se señala eso, se señala que miles mueren por no tener acceso a los recursos. O sea, no es algo tampoco privativo en nuestro país, nos tenemos que sentir mal en un sentido erróneo, ni rasgarnos las vestiduras. Es condición humana. El que tiene, cuando enfrenta un problema de salud grave, lo puede sobrellevar. El que no tiene, no solo a veces no lo puede sobrellevar, sino que lo mata. Entonces, ese triaje
que vemos cotidianamente, gota a gota, pasa desapercibido. Y ahora que hablamos de triaje, pues nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Tomar el micrófono para que no lo escriban. Pueden alzar la mano o no. Si no es así, un mensaje, Luis, pues además de los que ya mencionaste, de meditación, de lectura y demás, que nos llevemos a meditar después de esta charla para pues estar en contacto más con el sentir del ser humano y de ser comunidad, y ahora no somos solos, somos a fuerzas, ¿no? Y no desde el punto de vista comunismo, pero si no vemos por la comunidad, pues no sabemos, ¿verdad? ¿Algún último comentario y nos despedimos? Y si quitas tu de esta charla, dejas de compartirla donde está una franja verde arriba, puedes dejar de compartir para que, si quieren, como siempre nos tomamos la selfie para el Facebook, ¿no? Podemos hacer la selfie virtual y nos vemos todas las caras, pero antes de eso hay que... a ver, en la cejita verde larga que tiene una ID, ahí. Junto a la derecha debe de decir dejar de... sí, aquí está, sí, ya la vi. Le picas ahí y entonces... Ahí le pico. Ajá, ahí estamos todos. Y muy bien. Yo acá tendría que cerrar, tendríamos que poner todas las caras. Espérame, ahí están. Todas las caras, pero ¿cómo quito aquí esto? No puedo quitar el chat. Espérame. Pero luego también cerrar. No, cerrar. Ahí está. Espérenme, vamos a ponerlo esto en esta pantalla aquí. Muy bien. Y pues los que quedamos, si quieren nos tomamos aquí la foto y yo la subo. Perfecto. Guapos, pónganse, peinémonos todos. Aquí está Goyo también. Peínense, pónganse bien. El que está acostado, levántese, ¿no? Saquen los mocos, el que quiera salir en pantalla, póngala. Espérenme, porque luego, no sé si es que debería haber, aquí, espérenme, acá hay otra pantalla. Pero aquí están más bien de foto y acá también están de foto. No, la única pantalla que estamos aquí somos estos y ya los tomamos. Un último comentario, Luis. No, nada más agradecerte, Marcela, a ti y agradecerles a todos que hayan tenido la paciencia y el interés de estar aquí. Como les dije, nada del otro mundo. Son reflexiones de un hombre común que hay que compartir porque pues lo mejor en la vida es tener esa posibilidad de compartir con todos nuestra propia experiencia y nuestras propias reflexiones. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a ver si Luis luego nos da otra charla y ya estamos conectados virtualmente. Cuídense mucho. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós, Marcela. Adiós, gracias Luis. A ti. Bye. Bye.